Muy buenas tardes a todos y a todas. Habla el profesor Guido Pichunman de Ciencias Sociales. Básicamente lo que voy a hacer es una especie de tutorial y en el fondo de la pantalla de mi celular se va mostrando las cosas que vamos a ir tratando de dar un acompañamiento y una explicación en el caso de que no se haya comprendido bien las instrucciones. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad de esta guía? Que nos vamos, bueno, introduciendo la materia ya del siglo XX que vamos a estudiar, pero para ello vamos a comenzar y repasar lo que ya hemos hecho en clase, que es el imperialismo en el siglo XIX, perdón, que va a desencadenar muchísimos de los conflictos del siglo XX. ¿Sí? Entonces acá hay una breve introducción de qué es el imperialismo, los continentes afectados y principalmente lo que habíamos trabajado en pizarra también y que ustedes muy atingentemente comentaron. ¿Cuáles son las causas de este imperialismo? Tenemos por una parte las causas económicas, las causas demográficas que tienen que ver con que la población europea sale a otros continentes. Tenemos las causas políticas y las causas ideológicas. ¿Sí? Esta especie de misión que tiene el hombre blanco europeo de ir a evangelizar y civilizar el mundo, y hasta el día de hoy esa es la palabra que se ocupa, incivilizados, ¿sí? Para aquellos cuales se pretende dominar o se pretende educar, ¿sí? Siempre se les trata de incivilizados o personas con poca educación. Entonces, un poco esas son las guías y las directrices que va a tomar este nuevo imperialismo y colonialismo del siglo XIX. Ahora, la actividad número uno tiene que ver con eso mismo, ¿sí? Yo les pido que debajo de estos cuadros, cuadro de texto que estoy intentando seleccionar acá, en estos cuadros ustedes entonces vayan poniendo cuáles son las causas ideológicas, ¿sí? De acá debajo de políticas vayan poniendo a su modo de entender, ver y resumir cuáles serán las causas políticas de este nuevo colonialismo. Y también, para finalizar, causas demográficas y causas económicas, que era la que más le damos vuelta en clase a propósito de las tierras y de su gente y de las mercancías. ¿Sí? Vamos recordando entonces, si tomaron apuntes en el cuaderno, pueden utilizarlos también para responder. Acá, a continuación, se presenta un texto que es un resumen de un resumen. O sea, podemos encontrar libros completos y bibliotecas completas y cientos de documentales solo acerca de Primera Guerra Mundial. Entonces, lo que ustedes ven en su guía puede parecerles extenso, ¿sí? Porque no estamos acostumbrados de repente a leer tanto para historia, pero son nada más que tres planas, algo así como una hoja y media. Es un resumen de un resumen de un resumen. Y ahí en este se expresan, bueno, primero que la Primera Guerra Mundial se desarrolló entre los años 1914 y 1918. Ahora sí entramos de lleno al principio del siglo XX, que es nuestro siglo de estudio. Y ahí nos va mostrando entonces cuáles serían las causas, aparentes causas de este conflicto que escaló a nivel mundial, rivalidades económicas, rivalidades navales, y va contando un poco cómo el colonialismo y el imperialismo exacerba los ánimos beligerantes entre distintos países poderosos de Europa. ¿Ya? Los sistemas de alianza, porque estos países no estaban solos, se van haciendo aliados de otros países que tienen los mismos intereses. Y bueno, esta guía va explicando también el desarrollo del conflicto. En una primera parte sale acá las etapas de la guerra. Acabo de escribir algo que no quería escribir. Ahí está. Bueno, las etapas de la guerra. Primero, guerra de movimiento, es decir, movilización de las tropas a las fronteras. La guerra era absolutamente un fenómeno desconocido, digamos. Se tenía conocimiento por la historia en guerras antiguas, pero la guerra como la conocemos hoy día, es decir, un piloto entrenado para operar y disparar drones, ¿sí? Eso no existía. Toda la tecnología, todo cuanto conocemos hoy como guerra, es totalmente y absolutamente distinto a lo que fue la Primera Guerra Mundial. Entonces, la primera, dentro del desarrollo de la guerra, es movilizar a las tropas, ¿sí? Y segundo, la guerra de posiciones. Una vez que las tropas llegan al territorio que pretenden o conquistar o defender, bueno, se quedan allí, toman posición para defender o para atacar, no sé, atacar a los que pretenden tomarse este territorio, por decirlo de alguna manera. Y eso es la guerra de trincheras, ¿sí? Y así,
Continúa el texto, que pasa hacia 1919, meses antes de que termine la guerra. Les cuento que se retira un país muy importante de la guerra, que es Rusia, porque tenía problemas internos, y hasta el día de hoy entra uno de los protagonistas de esta primera guerra y de la segunda guerra y de la economía y política mundial, que es Estados Unidos. De acá en adelante Estados Unidos va a cobrar un protagonismo cada vez más creciente en torno a la historia, la economía y la política del mundo hasta el día de hoy, con Donald Trump a la cabeza de este pueblo. ¿Sí? Eso pasa en 1917 y para 1918 entonces ya tenemos el final de la guerra. Ahora, vienen las actividades. ¿Sí? Actividades que en el teléfono no se ven. Viene un mapa, ¿sí? En este espacio que estoy marcando viene un mapa y lo que les pido allí es que observen bien el mapa porque es un mapa de Europa, ¿sí? Y a continuación del mapa vienen preguntas. Entonces, pregunto yo, en el mapa está marcado de color oscuro, de un gris oscuro y un gris más claro los distintos países, ¿sí? Entonces te pregunto, ¿cuáles son las potencias del eje? ¿Cuáles son los países aliados? Y están marcados con colores, ¿sí? Y ustedes deben escribir entonces en las líneas que en este recuadro no se alcanza a ver, pero está ahí. También te pregunto, ¿por qué las potencias centrales se llaman centrales? ¿Al centro de qué lugar están? ¿Por qué tendrán ese nombre? ¿Sí? Y preguntas de ese estilo, que lastimablemente yo creo que por tema de formatos no puedo mostrar. Esta segunda vez que grabo video, en la mañana había conseguido un computador para grabar y ahí sí se veían, pero salió mal el video. Y ahora, bueno, tenemos este problema que no se ven las imágenes. Finalmente, acá abajo viene un crucigrama. En el crucigrama se trabaja con líneas horizontales que van de norte a sur. Perdón, horizontales van de este a oeste o este a oeste, ¿sí? Y las líneas verticales van de norte a sur o de sur a norte, de arriba a abajo. Entonces asociamos los números que están allí adelante de cada pista para decir, por ejemplo, cuál es el país. La pista de la número 6, lo recuerdo, lo van a ver en su guía. Ustedes pueden tomar su guía en este momento y era el crucigrama. El número 6 dice, ¿cuál es el país que se retira de la guerra en 1917? Y lo hablábamos recién, ¿verdad? Y acá abajo, en las palabras claves, está el país. La número 6, horizontal, tiene 5 letras, ¿sí? Entonces acá tenemos solo dos países que tienen 5 letras, Japón y Rusia. ¿Cuál habrá sido el que se retira de la guerra en 1917? Entonces lo anotamos ahí. Una letra por cada un cuadradito y nos va a dar después la totalidad del crucigrama. Este crucigrama está muy bueno de repente para hacer ahí con alguien en la casa, en compañía, a modo de entretención si ustedes gustan. Ese ha sido el video de acompañamiento. Si tienen dudas, espero leerlos a través de alguna plataforma que nos estamos comunicando. Todos y todas estamos aprendiendo a trabajar en esta modalidad, ¿verdad? Hay que hacer frente al aprendizaje igual como se pueda. Nunca hay que aprender, nunca hay que perder oportunidad de aprender algo nuevo. Y esta guía es una pequeña contribución para ello. Abrazos grandes y que estén muy, muy, muy bien. Hasta luego. Nos vemos.